esto están poniendo mucha... sabe ya. Están poniendo mucha voluntad los empresarios de ahora, los que están... Sí. Pero no hay asistencia, no. Es un carácter, una peculiaridad de nuestro carácter bastante fastidiosa. Pues avisarnos en el momento en que entremos y yo empiezo... Esto sale mañana noche, o sea que ya... Estaré yo aquí mañana. Lo de hijo adoptivo es la medalla de oro de la ciudad, porque yo no he querido que mi hombre me hizo adoptivo, porque he pasado toda la vida diciendo que yo soy de Córdoba, y ahora sale esto de hijo adoptivo. Yo soy de Córdoba, de la provincia, pero yo, cuando me han preguntado por ahí de dónde, usted, el primero que he dicho, como dice todo el mundo, yo de Córdoba. ¿Y de qué sitio? De la capital. Digo, no, yo de un pueblo, pero de Córdoba, eso lo decimos siempre. Y era una cosa que no entonaba con el precedente mío de pregón, el estar diciendo ahora que soy hijo adoptivo, pero ¿de dónde soy entonces? Exactamente. Si yo me he pasado toda mi vida diciendo que soy de Córdoba. Vosotros sois de la capital, tú también. Eso es una suerte, hombre. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué estáis haciendo? Poner ambiente. ¿Este vale o no vale? Sí, y ese es otro invento tuyo que has hecho ahí. Bueno, pues vale. Y tú me indicas cuando... Tú estás pinchado ya. Y tú me indicas, Rafa, ¿por qué tienes la careta del programa? No, la careta la lleva él. El programa se llama Con Nombre Propio. Bueno, de todas maneras, aunque estemos... Me parece que grabando me parece que llevamos un rato. Y quizás estos sean los preparativos que conoce Matías Prats de sobra, ¿no? Claro. Las cámaras... Bueno, de vez en cuando exhuman en Televisión Española cosas que me han tomado cuando yo creía que todavía no grabábamos. ¿Sí? Como diciendo, repetimos, y muchas veces ponen estos chistes y esas cosas que tienen un sello de naturalidad asombroso, porque tú crees que no hablas para nadie y nadie te está viendo ni escuchando, como aquel día que yo pregunté el resultado de un partido de fútbol que jugaba el Málaga. Yo me he hecho profesionalmente en Málaga, yo he nacido profesionalmente en Málaga y allí aprendí a transmitir partidos de fútbol, corridas de toros, y hubo un día en que estaba en una olimpiada, no sé si en México o en Roma o en cualquier sitio, y aquel día había jugado el Málaga, que me había dado muchos disgustos en su vida por el hecho de que no siempre ganaba, como ocurre con los equipos de las provincias andaluzas, incluida Sevilla, que no siempre ganan y nos dan un disgusto. Bueno, pues dije, antes de conectar, decidme cuál es el resultado del Málaga no sé qué. Y salió por toda en la Olimpiada y motivó aquello el que me llamaran aquel año a Málaga para que hiciera el saque de honor de un partido del torneo de la Costa del Sol. Fíjate qué premio más exagerado en relación con la pequeñez de haber preguntado el resultado del Málaga. Matías, la radio tiene que ser como Matías Prats la ha hecho, con naturalidad, con esa sencillez. Bueno, no siempre la he hecho con naturalidad, y en mis 50 y tantos años de radio, lo que sí he comprendido es que era el medio mío el que más se ajustaba a mis posibilidades expresivas. Yo empecé escribiendo en el periódico, cosa que me subyuga todavía y sigo haciéndolo, pero el procedimiento más a tono con mis aptitudes y con mis deseos de expresiones simultáneas con las cosas que pasan, más que crítica, más que otra clase y especialidad en la radio, lo mío ha sido el relato. Y la radio pues es un medio hecho exclusivamente para informar a personas ciegas, circunstanciales y entre comillas. Todo lo que hacemos de relato, de narración simultánea con un hecho que está ocurriendo, es como si fueran ciegos quienes nos escuchan y necesitan una serie de datos y detalles gráficos que muchas veces omitimos. Y el otro día aquí en Córdoba los ciegos me hicieron un homenaje que me llegó al alma, porque una de las cosas que proclamaban es que conmigo se enteraban estupendamente por dónde iba la pelota, por aquel truco expresivo de decir avanza, llega a la línea media, interna, pasa la mitad del campo, va sobre la posición teórica del interior izquierdo, se aproxima al lateral izquierdo. Ibas dando una serie de referencias gráficas que les ayudaban. Lo mismo a los ciegos que a los no ciegos, que también lo eran en el momento de escucharme, a comprender la realidad de lo que yo estaba narrando. Eso sí, fue una incorporación y una preocupación constante mía en la narrativa por la radio, el dar una idea gráfica de lo que ocurría. La vida de Matías Prats, lo hablaba hace un momento con Jaime de Armiñán, que está en Córdoba. Gran amigo y admiradísimo
autor dramático, es uno de los pioneros de televisión. Él empezó a hacer que cosas además, importantes. Y además le ha salido un buen tronco igual que Matías Prats. Muchos troncos y de casta les viene, porque fíjate. Efectivamente. Y decía, dice, lo curioso de Matías Prats, lo mejor que puede ocurrirle a una persona es que lo quiere todo el mundo. Lo quiere la izquierda, la derecha, el profesional, el no profesional, el que aprende, el que sabe, el que... ¿Cuál es el secreto, Matías? Pues yo creo que tampoco es eso. Desde el punto de vista de observación de los demás, que no están dentro de mí, pues sí, y quizá me aproxime en una clasificación general, me aproxime a la cabeza en eso que estás tú diciendo, que no es nada más que reciprocidad, porque yo también tengo un sentido profundo de todo lo que matiza la realidad del ser humano, y hasta me he puesto pesadísimo en muchas ocasiones, como la gente sabe, explicando la genealogía de un picador, o del señor que abre el Toril, o del simple banderillero que debuta aquella tarde. Yo creo que la gente me quiere porque no me he metido con la gente, porque mi tendencia es a resaltar una faceta real de la vida. Todos tenemos una cara oscura, otra cara un poco más iluminada, y yo pues he tomado en mi mano la parcela de la cara iluminada, de decir aquello que podía satisfacerla, aunque no fuera nada más que una simple nota genealógica a quien pudiera estar escuchándome. Y a mí qué trabajo me cuesta, es una cosa heredada, a mi padre le pasaba igual. Pero muchos decían, ¿y a mí qué me importa quién era el padre del picador este? Pues a mí sí me importaba. Y claro, sí, no, eso es, no es que no me quisieran, sino que me ponía pesado y protestaban. Pero la gente me ha correspondido. Luego ocurre en la relación humana que no puedes comportarte por circunstancias especiales que te lo impiden con todo el mundo igual. Y viene el agravio comparativo. A este le contestó a su carta, a mí no. Montones de cartas, cientos de cartas de las que tenías y tienes que hacer una valoración de prioridades y dejar en la cola las cosas que no son tan acuciantes, y esos no comprenden nunca que yo tuviera que obrar así por la acumulación de cosas que se me venían encima, todas sencillas, todas hacederas, pero al mismo tiempo no, al mismo tiempo es imposible hacerlo todo. Cuando yo creo que todo el que estamos metidos en este mundillo hemos conocido al maestro, a Matías Prats de siempre, porque hay que ser muy mayor para no haber sido Matías Prats el ídolo de todos los que hemos empezado. Yo me acuerdo, quizá, no sé si a lo mejor para Matías Prats no tendrá suficiente importancia, pero a mí lo que me llamó la atención era una vez que escuché a Matías Prats explicar el por qué la F en vez de la C en su pronunciación. Sí. Y creo que a los espectadores de esta televisión local les puede parecer curioso, porque a lo mejor hay mucha gente que se le pasa desapercibido, en este caso diría usted. Sí. Marrugán ha hecho una cosa muy graciosa ahora al publicar las caricaturas, y ha hecho un párrafo que es una caricatura de mi procedimiento fonético, pero perfectamente explicada. Hubo un tiempo, cuando yo llegué a Madrid con mi acento cordobés o mi acento malagueño, sin ninguna preocupación de pronunciar correctamente, en la que se nos dijo en aquella ocasión de Madrid que, puesto que estábamos en Radio Nacional de España y estábamos en el centro de la península y en una emisora que tenía un poder de difusión que no alcanzaban las demás, que procuráramos hablar un castellano lo más aproximadamente a lo correcto posible. Yo había tenido un maestro que era de Cuenca, que se llamaba don Marcelo Andreu Chico. Me enseñó a vocalizar perfectamente. Lo que no consiguió nunca fue que yo pronunciara, fíjate que lo digo con F, la fe, o sea, la C. La C para decir Zaragoza, excelencia, conciencia, excelentísimo señor, lo que decimos aquí tranquilamente, y que además estoy seguro que es la correcta pronunciación en su origen allá por los tiempos de la publicación de la gramática de Nebrija en 1492. Lo que pasa es que luego nos han quitado la primacía, pero yo estoy convencido de que el correcto idioma español es el que hablamos los andaluces. Pues bien, allí no, allí el correcto idioma español es el fenomenal, eufónico, bonito, admirable acento de Palencia, de Valladolid, que a mí me daba una envidia enorme. Pero no podía, y sigo pues encontrando dificultades. Y nos pusieron en el disparadero de aprender a vocalizar bien, o que tendríamos que irnos no a la calle, sino volver a nuestras emisoras de origen. La mía era Málaga.
Todavía aquí en Córdoba no había ninguna emisora de Radio Nacional de España. Y hubiese vuelto encantado a Málaga porque nunca pedí marcharme de Málaga. Aquello fue para mí una sorpresa. Pero sin embargo, discurrí un poco, busqué alguna similitud fonética de alguna palabra con la C y me encontré la F. Y desde entonces pues me ponía a leer el parte, aquel parte en que se daban de vez en cuando nombramientos extensísimos de gobernadores civiles o cosas que pasaban en la Diputación Provincial o en Zaragoza, o había que tener experiencia para esto y para lo otro, y dije, estoy salvado. Hoy han sido nombrados gobernadores civiles de este sitio y del otro, la excelentísima Diputación de tal y cual. En Zaragoza ha ocurrido y me salvé. Y ni siquiera lo dije, se notaba un poco de afectación en la manera de vocalizar, pero no lo dije por si acaso me echaban averiguándome el truco, pero es una cosa que ahora cuento porque tiene cierta gracia y porque todavía incurro en ese defecto en aras de mi ascendencia andaluza. Quizás sea virtud. Bueno, para mí es una virtud, sí. Porque el no poderse quitar de encima ese, aunque leve, signo de identidad. Es una clase más del maestro que nos da. Bueno, he tenido suerte porque me he encontrado con una profesión, como seguramente vosotros, que para mí ha sido un juego. ¿Ha sido grata para Matías Prats esta profesión? Pues todas las profesiones tienen en un momento determinado reveses, por incapacidad de salir del atolladero en que te ha puesto las circunstancias determinadas y tal, y he pasado muy malos ratos y me he equivocado mucho y he cometido errores que han sido muy difíciles de rectificar, y todo eso pesa sobre uno, pero en general, vamos, el cómputo final de mi profesión a lo largo de 50 años ha excedido en miles de kilómetros en vertical de lo que yo aspiraba a ascender, ¿no? Eso es una maravilla, el trabajar en algo que le gusta a uno. Aquella época de esa radio en la que había que vocalizar perfectamente, parecerse de Palencia o de Cuenca, a esa radio ahora que parece que se está tendiendo a que en cada región se hable. Bueno, está mal, porque el castellano es un idioma bonito, se ha universalizado, y de vez en cuando pues salimos con la humorada esta de que el correcto español es el andaluz, no el castellano, que se utilizó en definitiva para la consolidación del español. Pero a mí me gusta mucho el castellano y me agrada pronunciarlo más o menos correctamente. Ahora, el día que yo me encuentro en una corrida de toros o estoy aquí en Andalucía con los míos, hay que ver lo que sosiega, lo que tranquiliza, el no estar pensando que tienes que poner la F cuando te tropieces con una C. ¿Hay mucha diferencia de aquella radio, Matías? Pues no hay ninguna diferencia en el aspecto humano, es decir, en aquella radio había personas estimadísimas, yo me excluyo, que eran auténticos talentos dentro de la profesión. Lo que ha progresado fabulosamente es el aspecto técnico de la radio. Antes era artesanal, ¿no? Antes era una radio artesanal y por eso tenía más mérito. Pero el mérito no estaba en los que trabajábamos, que ahora hemos ido progresando a tono con el tiempo, asimilando fórmulas expresivas y utilizando esa maravilla que la técnica nos ofrece de trasladarnos de ser simplemente locutores a ser interlocutores. Lo mismo en televisión que en radio, podemos ser interlocutores a 100.000 kilómetros de distancia, incluso en el espacio y en la superficie de la Tierra, no digamos, cuando la máxima aspiración de los seres humanos en mi infancia, o al menos eso recogían los cuentos de Calleja, que costaban una perra gorda, eran las botas de 7 leguas. Que te ponías unas botas de 7 leguas y llegabas, cada paso tenía 7 leguas, pues ahora tiene millones indefinidamente la distancia con motivo de la propagación de la palabra, que es lo fundamental de la relación humana. El que luego podamos pegarnos una torta que exige la proximidad, eso ya es lo de menos. Pero el hablarnos, que es la facultad de entendimiento y en lo que debemos basar nuestra acción para ser universalmente hermanos, yo creo que lo ha dado la radio, y los héroes de entonces eran esos hombres de la técnica que nos hacían una conexión con un teléfono a las 1000 maravillas y podías transmitir desde donde quisiera. La radio ha cambiado técnicamente mucho en favor vuestro. ¿Y por qué llegó Matías para la televisión? Pues llegué por casualidad y porque me llevaron, como he llegado casi siempre a todo. Yo tenía una vocación de periodista,
Yo era un periodista de pluma, como era el periodismo entonces, y me encantaba cuando el corresponsal de mi pueblo en los periódicos de Madrid, pues o de Córdoba, primero de Córdoba, mandaba pues una pequeña poesía, un soneto mal hecho, algún articulillo, un cuento, me tiraba leyéndolo 3 años, ¿no? Pero llegué a Málaga, terminada la guerra, vi un concurso para proveer una plaza de comentarista para el periódico que teníamos allí, no de locutor, para un periódico que se llamaba La Palabra, lo mismo que después se llamó El Parte por la gente, popularmente La Palabra se llamaba El Periódico de Málaga, y a mí me contrataron allí en Málaga y gané la plaza para escribir en aquel periódico y leer mis propias cosas, cosa muy semejante al periodismo que yo había practicado hasta entonces. Pero me encontré con lo bonito que era coger un micrófono, contar las cosas sin escribirlas, y con un crédito especial que me concedían mis oyentes, ¿no? E ir a un partido de fútbol, al principio tomar el micrófono, o en una corrida de toros, terminar el partido, terminar la corrida, y ya había terminado todo. Y la satisfacción de que habías ido dándole una guía para la comprensión de aquello de que tratase la retransmisión a tu audiencia, que yo no tenía par igual en ninguna otra actividad del periodista, y me quedé ya como periodista de la radio, que ha sido siempre mi actividad, porque yo he ejercido en la radio el periodismo, lo que luego ha sido reconocido como periodismo radiofónico, y siempre en forma de comunicación directa de actos que eran conocidos simultáneamente con su realización por quienes me atendían. Yo estoy seguro que si le preguntara por el gol de Zarra echaría a perder la entrevista, porque la vida de Matías Prats es mucho más importante, por lo menos para mí. Bueno, el gol de Zarra me ha echado a perder muchas cosas. Exactamente, ¿sabes? Por eso yo voy a pasar totalmente de lado. Pero hay una consecuencia importantísima en el gol de Zarra, que yo la resalto siempre, y es la continuidad cada vez más robustecida de mi relación afectuosa, no solo con Zarra, sino con su familia y con el fútbol bilbaíno. Pero el gol de Zarra, que me gusta muchísimo recordarlo anecdóticamente, me proporciona, por ejemplo, hace unas cuantas noches, a las 3 de la madrugada, me llaman por teléfono: mire usted, aquí es la peña de no sé dónde, la peña del Atleti de Bilbao, que tenemos en este pueblo de la provincia de Cuenca, y queremos saber, tenemos una apuesta, somos 24 miembros de la peña, y tenemos una apuesta en que unos 12 dicen que Zarra metió el gol con el pie, y otros dicen que lo metió con la cabeza. Y nadie mejor que usted puede decirnos, puesto que radió el gol, ¿con qué metió Zarra el gol? Y entonces yo, pensando que era una broma y oyendo decir callarse, callarse, que lo va a decir ya, dije, pues mira, lo metió con la barriga, le pegó un barrigazo y se oyó una voz allá lejos que decía: ninguno hemos ganado. Claro, porque no metió el gol con la barriga, ni con el abdomen, ni con nada. Pero el hecho de ser amigo de Zarra y de su familia, y voy a las bodas de sus hijos, e hice por el nodo la boda suya cuando entraba en el templo allá en Munguía del brazo de Carmenchu, yo decía: avanza, avanza, continúa avanzando, avanza. Y cuando ya entraba en la iglesia decía: gol. Matías, por eso decía no pasar sobre ese gol, que fastidiaría la entrevista, porque lo más importante... No, y además lo cuento siempre de una manera distinta. ¿no? Que tú lo contarías mejor. Seguro que no. Lo que a mí me llama la atención, me llena de orgullo que esto salga de un cordobés, es lo que leía en el periódico hoy, que decía: no solo no se jubila, sino que vuelve a la carga. No es vuelve a la carga la palabra, quiero decir, no... Bueno, sí, decir sí, vuelve a la carga no es... vuelve a la actividad. Hombre, el riquísimo castellano tiene una serie de significaciones semánticas, y volver a la carga es volver a la tarea, pero con empuje y con decisión. Con eso no nos deja usted salir alguno, porque no, porque evidentemente se seguirá llevando el gato al agua. Pues fíjate tú cómo tú has dado una respuesta válida a aquello que yo me negaba a atender como una cosa cierta, de que todo el mundo me quería. Bueno, pues habrá muchos colegas que, no dejándoles yo el sitio para que ocupen una oportunidad de transmitir, digan: pero hombre, ¿cuándo se va a morir este tío? ¿Pero cuándo se va a quitar de en medio? Y no es que me odien ni me aborrezcan, porque en esa expresión va implícito algo de lo que yo estoy satisfecho, que es que sigo viviendo y sigo trabajando. Pero es verdad que hay muchas cosas de intereses encontrados que pueden motivar, si no animadversión, por lo menos incomodidad.
pasa es que depende de quién. Evidentemente, las millonésimas partes yo ya pueden existir, pero no sé. Yo ya no puedo suponer ningún obstáculo para nadie. Estoy dispuesto a, si vuelvo a la televisión, ser pues ordenanza, y si vuelvo a la radio, llevar los papeles. Pero me preguntaste antes que cómo había llegado yo a televisión. A la radio llegué por casualidad, pero a la televisión es que llegamos todos también por imperativo de que era un medio que fue encomendado a la ya existente Radio Nacional de España. Y claro, a los 3 días de abrir la televisión se dieron cuenta que no tenían ni comentaristas deportivos, ni comentaristas taurinos, ni alguien que hiciera los diarios hablados, etc. Y echaron mano de Radio Nacional de España. Y claro, del primero que echaron mano para las cosas del exterior fue de mí. El crítico, el narrador, el locutor de fútbol, para televisión, el de toro, para televisión, y como yo era el mismo me utilizaban en todo, y fui allí llevado imperativamente, que no lo pedí, pero nunca he abandonado mi pertenencia a Radio Nacional de España. He estado trabajando simultáneamente en los 2 medios. Háblenos de esa medalla de oro de Córdoba. Bueno, la medalla de oro es una cosa excesiva y ya están las cosas en su sitio cuando por primera vez, al hablar en un medio de comunicación masivo como es la televisión y la radio, dije lo que ahora te voy a decir, que ya tenemos medalla todos los futbolistas, todos los locutores de radio, todos los técnicos de la radio y de la televisión, porque esa medalla es de ellos más que mía. De no haber utilizado yo esos medios no había podido propagar todo lo que Córdoba ha estimado como un mérito para concederme esa medalla. Pero en fin, a mí lo que me ha gustado extraordinariamente, y no olvidaré en mi vida, es que Dionisio Ortiz y el alcalde Herminio Trigo me nombraran rey mago. Con eso lo he pasado mejor que en ninguna otra actividad de mi vida. Fueron unas horas que voy a emplear días en escribirlas porque quiero hacer un pequeño libro sobre mi experiencia de rey mago en Córdoba. Por el gol de Zarra no le iba a preguntar, y tampoco le iba a preguntar qué supone Córdoba para Matías Prats, porque me imagino que nos quedaríamos absolutamente cortos. No, lo supone todo. Es una cosa que, como yo, el primer nombre mágico que escuché en mi vida fue el de Córdoba. Afortunadamente mis padres, por la rama de mi madre, por la rama de mi padre y mis tíos, eran pues gente en un nivel de conocimiento de la historia de Córdoba, y hablaban de Córdoba, y el primer día que vine a Córdoba, y ya he contado que aquí me sacaron la primera muela, que era para aborrecer a Córdoba, ¿no? Sobre todo en casa de Lebler. Me curó el médico que se llamaba Don Felipe, que vivía en la calle Hernando Colón. De todo aquello me acuerdo. Me compraron la primera gorra en la casa Russi, una gorra de visera que se le compraba a los niños, el primer traje de pantalón largo cuando solo tenía 9 años, por debajo de la rodilla, que lo compramos en el Águila, que estaba en la calle Claudio Marcelo. En fin, todo eso ha ido creando un mundo mágico atribuible a Córdoba, en mí rotundizado luego por el atractivo que esta ciudad ejerce, no solo sobre mí, que soy de su ámbito provincial, sino que el mundo entero. Terminamos y le digo una cosa. Cuando usted ha dicho antes que a lo mejor había personas que dicen ¿por qué no te jubilas? Estoy viendo que me llamas de usted y eso me estás agraviando. Matías. No hay tanta diferencia. Bien, pues entonces termino en eso de que puede haber gente que diga a ver si te jubilas para dejarnos paso. No sé si yo soy portavoz ahora mismo de todos los que están con el micrófono. Yo lo que digo es: no te jubiles, maestro, sigue enseñando. Y voy a hacerte caso hasta que caiga reventado de golpe en todas esas aptitudes que, gracias a Dios, conservo bien. Yo, todos los viejos que dicen que están mejor que nunca, me parecen unos histriones y unos tontos. ¿Cómo se va a estar mejor que nunca siendo viejo? Lo que hay es que hablar con relatividad para la edad que se tiene. Y yo, para la edad que tengo, estoy admirablemente. Ojalá me conserve Dios en este estado, y desde luego no pienso dejarle voluntariamente paso a nadie. Gracias, maestro. En el amor a Córdoba y en propagar lo que tan maravillosamente expresa en su historia y en su realidad. Gracias. A vosotros.